Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis, donde a partir del solo nombre vamos a darnos cuenta de la importancia y la trascendencia del tema que se va a analizar el día de hoy. Desafíos en la garantía de los derechos reproductivos. Muy bien, quiero por favor presentarles a las y los ponentes, a las y el ponente que nos acompaña, ¿sí? Voy a iniciar a leer la síntesis curricular de cada una de ellas y enseguida daremos inicio a las presentaciones. Bueno, para iniciar tenemos aquí a Pascal Brennan. Ella es activista y feminista, maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse en Francia. Tiene una trayectoria académica muy importante, pero en lo que ella se ha especializado es en la promoción, difusión y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ha trabajado en Ecuador, en la colectiva Salud de Mujeres, una organización de mujeres jóvenes que promueve la despenalización del aborto a través del apoyo brindado por la línea telefónica para el aborto seguro. Ya desde aquí nos vamos dando cuenta precisamente de la trayectoria de Pascal. Ella nos va a compartir precisamente acerca del tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el énfasis en el derecho a un aborto seguro. Es dentro de sus ejes temáticos lo que ella nos va a compartir. Bienvenida, Pascal. Muchas gracias. Tenemos también con nosotras a la actuaria Yolanda Varela Chávez. Ella es directora de Planificación Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género en Salud Reproductiva. Ella cuenta con una amplia experiencia también en capacitación, desarrollo, dirección y evaluación de programas sociales y de salud pública. Es licenciada en actuaría con mención honorífica por Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene la maestría en administración pública. Ella se ha desarrollado básicamente en todas las cuestiones de dirección y liderazgo en salud, en desarrollo de habilidades gerenciales, en presupuestos basados en resultados. Ha colaborado en diversas publicaciones de documentos técnicos y artículos sobre la materia. Actualmente tiene a su cargo los programas de planificación familiar y anticoncepción y el de salud reproductiva para las y los adolescentes. Finalmente nos acompaña también el maestro José Antonio Matus Regules, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también egresado de la propia universidad en Derecho y Ciencias Sociales, y además él se encarga, ha sido profesor de las asignaturas de Teoría General de los Derechos Humanos y de Organismos e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos. Ha sido coordinador en las maestrías de Derecho de su universidad y también ha sido integrante del Centro de Investigaciones Jurídicas. Él se ha desempeñado como auxiliar de visitador en la Defensoría de los Derechos Humanos, coordinador de transparencia de la Secretaría de Salud, jefe del Departamento Jurídico y posteriormente encargado del despacho de asuntos de la Dirección General de Coesida y enlace para la elaboración diagnóstico de los derechos humanos. Actualmente es subdirector del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un compañero de nosotras, y además es docente de certificaciones, cursos y diplomados al interior de la República. Como ustedes verán, la gente que nos acompaña, pues gente con una expertise, con una experiencia y obviamente con un gran conocimiento y manejo de este tema. En este sentido, no me resta más que darle la palabra, por favor. Vamos a inicia Pascal, continuará la actuaria Yolanda y enseguida cierra el maestro Matus. Van a tener 20 minutos, exponen, enseguida vamos a ver la posibilidad de unos cuantos minutos más de réplica si hay algunos temas que se hayan quedado sobre la mesa o en el tintero, y entonces después abriremos, si ustedes están de acuerdo, una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Pues adelante. Bueno, muchas gracias, Lucía, y pues primero agradecer a la CNDH por la invitación. Siempre es un placer y un honor estar en un espacio así. Desde el instituto es muy importante también estar en esos espacios de diálogo, de aprendizaje, en términos de derechos humanos, ¿no? Bueno, yo vengo por parte del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Es una institución que trabaja en particular temas de género, de interculturalidad y derechos humanos a través de la formación en ciencia política, innovación social y participación ciudadana. En particular, yo trabajo con Redefine, que es la red de jóvenes del instituto. Son jóvenes activistas en derechos sexuales y reproductivos. Tenemos presencia en 12 estados de la República. Esos jóvenes se forman, se capacitan en estos temas y luego hacen incidencia a nivel social y político.
a través de la formación, la capacitación. Son jóvenes que trabajan con otros jóvenes y también lo que buscamos es que puedan incidir en las políticas públicas, en el cambio social a nivel más local. Bueno, yo voy a tratar el tema desde la perspectiva de la juventud, porque, bueno, para empezar, los jóvenes en México es 1/3 de la población, no es cualquier cosa, y porque muchas veces, bueno, yo siento y sentimos en general desde donde yo trabajo que los derechos de los jóvenes no es algo que se reconoce, no se ven los jóvenes como personas sujetas de derechos, y hablando de derechos sexuales y reproductivos, todavía menos, ¿no? Es muy difícil reconocer que una persona menor de edad tiene derecho reproductivo, para empezar porque no se reconoce que esa persona tiene derechos sexuales, no los reconocemos como personas que tienen actividad sexual. Preferimos pensar que hay que prevenir la actividad sexual en los jóvenes para prevenir los embarazos no deseados en las personas jóvenes. Pues mejor que no tengan actividad sexual. Entonces, muchas veces en las políticas, más que nada en la educación, desde las familias se ve más pertinente educar a las personas jóvenes en no tener relaciones sexuales, en lugar de educarles hacia cómo prevenir los embarazos, cómo tener relaciones sexuales desde el uso de anticonceptivos, desde el autocuidado, la no violencia, ¿no? Bueno, entonces voy a hablar ahorita de los embarazos no deseados en la adolescencia, y a partir de ahí voy a hablar un poco del aborto legal en México. Cómo se puede ver el panorama ahorita en términos de acceso a aborto legal. Bueno, entonces el embarazo no deseado. México, primero unos datos para ver en dónde estamos más o menos parados en México en 2019. México es el primer país de los países de la OCDE en términos de embarazo en la adolescencia. En México casi hay 1,000 nacimientos cada día de niñas de 10 a 19 años. En México casi 400,000 embarazos de esas niñas tienen de 9 a 12 años. Son niñas, no solo son jóvenes, no solo son adolescentes, son niñas. Aparte resulta que en términos de delitos sexuales, 4 de cada 10 de las denuncias son para menores de edad, y 60% de esos delitos fueron por personas conocidas de esas niñas, ¿no? Entonces no estamos hablando de solo embarazo no deseado. Es ya obvio que ese embarazo no es deseado, pero la relación sexual no está no hay consentimiento, es violación, ¿no? Bueno, en el instituto estamos llevando a cabo una investigación cuyo objetivo es la mejora de los servicios en términos de salud sexual y reproductivos para las personas adolescentes en México en general. Esta investigación la están llevando a cabo personas jóvenes de la red de jóvenes y de la red de mujeres indígenas. Se está llevando a cabo en 13 estados. De hecho, ya se terminó la investigación, ahorita estamos sistematizando los resultados para tener documentos de hallazgos y diagnósticos para poder presentar esos resultados e incidir en el cambio, ¿no? En la mejora de esos servicios de salud. Para nosotras es muy importante que esa investigación se esté llevando a cabo desde las personas jóvenes mismas, las personas que están siendo atendidas en esos centros de salud. Son centros de salud de primer nivel, la estamos haciendo en zonas rurales y urbanas para tener un equilibrio en cuanto a pues cómo es el panorama, no solo las zonas urbanas, no solo una zona, o sea, queremos como un panorama más completo. Y la metodología es así. Hicimos una parte de solicitudes de acceso a información que se hacen en las plataformas de transparencia del gobierno, y por otra parte en una investigación de campo en la cual las personas jóvenes
iban como investigadoras a hacer entrevistas, ejercicios de usuarios simulados y observación participativa. Los ejes principales de esa investigación son el abasto en métodos anticonceptivos, que esos centros de salud sí tengan los métodos anticonceptivos de acuerdo a la necesidad de las personas adolescentes, y la perspectiva intercultural, la corresponsabilidad masculina, que es algo que en general desde el Estado, desde el gobierno, desde la educación, se nos olvida por completo que pues, los embarazos se hacen entre varias personas, ¿no? En general dos. En general, cuando estamos hablando en términos biológicos, en un hombre y una mujer, una chava y un chavo. Y las campañas en general están enfocadas hacia las mujeres, hacia las jóvenes. Cuando estamos haciendo prevención, pues son la plática, después van las chavas, van las jóvenes. Y cuando se trata de ver pues qué lo causó, pues no se protegió, su actitud, aparte estigmatizamos, ¿no? Hacemos campañas de sensibilización estigmatizando a la sexualidad de los jóvenes. Eso no funciona, obviamente no, o sea, justo lo que estaba diciendo, sí tienen actividad sexual y más bien hay que ver cómo podemos explicarles, cómo ellos mismos pueden aprender cómo tener una sexualidad más responsable, sin que sea estigmatizante para ellos. Y por fin el último eje de los 4, abasto, interculturalidad, corresponsabilidad masculina y la NOM 046. No sé si ubican más o menos lo que es la NOM 046. Es la norma oficial mexicana de atención a violencia sexual y familiar. Está conocida por ser la norma mexicana que garantiza el acceso al aborto en caso de violación, que es la única válida en todo el país, ¿no? Entonces, estábamos monitoreando y vigilando que esos 4 ejes estén siendo garantizados en los centros de salud. Y bueno, los hallazgos que encontramos, pues que los prestadores de servicios de salud no están capacitados ni sensibilizados, ¿no? Es importante también ver las dos cosas. Es una cosa que se sepan los protocolos, es otra cosa que estén sensibilizados a los temas, ¿no? Cómo atender una víctima. Pues no es solo, sé que le tengo que dar el kit de profilaxis, sé que le tengo que dar métodos anticonceptivos de emergencia, sé que le tengo que proponer, si está embarazada, que puede abortar, pero ¿cómo le dices, no? Otra vez, sin estigmatizar. Entonces, esos son 2 temas. No hay abasto, en ciertos municipios no hay anticonceptivos de emergencia, no hay abasto, no hay presupuesto, no hay sensibilidad intercultural, o sea, no hay material intercultural, no hay traductores o intérpretes, porque la población, una de las poblaciones más propensas a tener embarazos no deseados de la población indígena, pues porque pues a veces hay personas capacitadas pero no hablan idiomas indígenas, o no hay material audiovisual, porque a veces no forzosamente saben leer en su idioma materna, no hay material audiovisual, no hay videos en los centros de salud, material audio, no hay. Entonces, pues desafío en términos de embarazo no deseado es, pues desde 2015 en México existe la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en la Adolescencia. Es una estrategia muy buena, que tiene muy buenos indicadores. De hecho, esos ejes que acabo de mencionar están en la ENAPEA. Y pues el tema es cómo se está implementando. Se está implementando, cómo está el presupuesto, no está tan etiquetado. Ahorita con el nuevo gobierno, al menos desde sociedad civil, lo único que sabemos es que, o sea, sí va a continuar la estrategia, pero con qué presupuesto no sabemos. Es muy importante, porque si no hay abasto muchas veces es porque no hay presupuesto. Hablé de la NOM 046, que es el acceso a aborto en caso de violación, y pues ahorita voy a hablar del aborto en general, porque en México, como ya sabemos, creo, aquí solo es legal en la Ciudad de México hasta las 12 semanas, bajo voluntad de la mujer. Pero en el resto del país es legal con ciertas causales. Las causales son excepciones
en los códigos penales que hacen que no es punible el aborto en tal o tal o tal causal. Son 7 en el país. Está el de si el embarazo es un riesgo a la vida de la mujer, a su salud, existe la causal económica, hay varias, ¿no? De hecho, yo creo que sí, es el país en América Latina con más causales de acceso a aborto. En Ecuador están ahorita peleando por la causal violación, ni la tienen esta. Entonces, pues México parece que está bastante bien parado, ¿no? Pero el problema principal es el acceso, ¿no? Aunque existen esas causales, esas 7 más la Ciudad de México, que es legal, pues son muchas causales, pero no se está garantizando el acceso a ese derecho, ¿no? Sí, es un desafío que existen tantos códigos penales. O sea, por un lado sabemos que es bueno porque no estamos en un sistema centralizado, que desde la capital se toman todas las decisiones para otras entidades, para un pueblo en Tamaulipas. O sea, sabemos que el sistema estatal funciona, pero en términos de derechos es un reto muy grande. Bueno, ¿por qué el aborto es un tema importante? ¿Por qué es un derecho reproductivo? Pues porque en México el aborto inseguro sigue siendo la cuarta causa de muerte materna, porque 3 de cada 4 abortos en América Latina se realizan en condiciones de inseguridad. 3 de cada 4 es muchísimo, porque cada año mueren 47,000 mujeres por abortos inseguros. Y hay un tema que muchas veces se nos olvida, o no solo se nos olvida, pero estamos muy equivocados, es que cuesta mucho más dinero atender abortos inseguros que abortos seguros. Yo he estado en conversaciones con personas que están en contra del aborto legal, y a veces los argumentos son, pues, yo creo que el Estado lo debería de pagar. Eso no es un tema de salud y aparte yo no lo quiero pagar, ¿no? Que las mujeres se hagan responsables, ¿no? Pues en realidad el término presupuestal nos convendría muchísimo más tener abortos seguros con unas 12 pastillas. Son procedimientos muy seguros, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Es un procedimiento muy seguro, mucho más, como no sé cuántas, pero mucho más seguro que un parto, más seguro que quitarse una muela. Es un procedimiento muy seguro que cuesta muy barato. En realidad, atender complicaciones por abortos inseguros a nivel mundial cuesta $680 millones. Y si realmente se quisieran atender esos abortos inseguros, las complicaciones de los abortos inseguros, se tendría que gastar unos 400 millones más para evitar las 47,000 muertes maternas al año. Bueno, eso es porque es importante, ¿no? Tema de salud pública, tema de justicia social porque quienes son las que sufren las complicaciones por abortos inseguros en general son las que no se pueden pagar los abortos inseguros, porque las mujeres que tenemos los privilegios, los recursos para o tener un aborto clandestino seguro, porque esos sí existen, o pagarse un viaje a la Ciudad de México o al extranjero, pues lo podemos pagar sin problema. Es complicado, tenemos que pedir tiempo día de nuestros trabajos, a veces hay que callarlo, es muy complicado, nunca, o sea, vivir en situación de ilegalidad nunca es fácil, pero se puede. Pero una mujer que no se lo puede pagar, mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, socioeconómica, mujeres indígenas, son las que realmente sufren las consecuencias de las condiciones de ilegalidad del aborto. Aparte, está comprobado que el aborto tiene poco que ver con las condiciones de legalidad de un país. Sucede el aborto, más bien tiene que ver con las condiciones, si está seguro, ¿no? Bueno, entonces, en temas de acceso a aborto legal en México, el problema es la falta de capacitación del personal, lo mismo que hace un ratito, ¿no? Las mujeres no acceden a los abortos legales, ¿no? Bajo esas causales que mencioné, porque en los centros de salud, en los hospitales, el personal no sabe, no está capacitado, no solo en términos protocolarios,
pero en términos de, pues no saben que es legal, que las mujeres puedan abortar bajo ciertas causales. Entonces, conocimiento de la ley, falsas ideas sobre la ley, a veces hay como muchas ideas erróneas sobre la ley y el aborto, y en general la penalización social, ¿no? Es un peso muy fuerte en un contexto legal o ilegal, pero el hecho en México, en los 12 años que ha estado legal, ha cambiado mucho la perspectiva de las personas, de la ciudadanía sobre el aborto desde que está legal. Eso cambia mucho como la gente lo ve, baja el nivel de estigma, se empieza a hablar como cualquier procedimiento médico, ¿no? Entonces, el estigma, la penalización social, eso pues son desafíos también, ¿no? El conservadurismo en general, podemos hablar de las iniciativas de protección de la vida desde la concepción, que en realidad no son impedimentos legales, se siguen vigentes las causales en todos los estados en los cuales se ha pasado iniciativas parecidas. Y el desafío es también que pues México sí ha ratificado tratados internacionales comprometiéndose a armonizar sus códigos penales para que las mujeres sí puedan acceder. México sí ha firmado, México sí tiene en su cuarto constitucional los derechos reproductivos, bueno, todas las causales. Esos son los desafíos, ¿no? Que México dice, sí, yo me apunto, sí lo voy a hacer, ¿no? Están los derechos reproductivos están en el marco internacional de derechos humanos. El aborto es un derecho humano. Y pues nada más para cerrar, quisiera hablar un poco de las perspectivas en cuanto a la despenalización, ¿no? Este año hemos vivido una coyuntura, al menos las activistas, las que somos activistas a favor de la legalización del aborto, hemos vivido como una coyuntura bastante favorable, que pues es la marea verde. No sé si tienen más o menos conocimiento de ese movimiento social que viene desde Argentina a favor de la despenalización del aborto. Es lo que me gusta de ese movimiento y que me emociona es que en Argentina unas compañeras nos estaban comentando pues la iniciativa no ha pasado al Senado, o sea, pasó al Congreso y se quedó ahí frente al Senado, y en el Senado no pasó, pero lo que sí logramos es la despenalización social, ¿no? Y ese paso es lo que hace que a nivel político sí pueda haber como más posibilidad, más oportunidad, ¿no? Yo cada vez que me siento con legisladoras me dicen, pues yo sí estoy a favor, pero necesito que salgan a las calles, necesito que la gente lo demuestre, porque si no el costo político, ese es un tema siempre muy complicado, es el costo político, ¿no? ¿Cómo me voy a ver? Ay, ¿no? Aunque sea un derecho, aunque sepan y reconozcan que sea un derecho, no, pero mejor no voy a decir nada, pero cuando salgan las otras, sí salen, ¿no? Porque sí es un derecho y sí, si creemos en la ciencia, en el Estado laico, pues reconocemos que es un derecho. Entonces, pues los retos en términos de despenalización, pues yo veo el conservadurismo, porque son personas que nada más se ponen a luchar cuando nosotras ya estamos exigiendo nuestros derechos. Son iniciativas que aparecen nada más en esos contextos, porque la protección de la vida, bueno, ya sabemos, ¿no? Un poco la narrativa, esa es como muy en contra. Cada vez que queremos exigir que se respetan los derechos, pues ya del otro lado tenemos no, que llega muy fuerte. Entonces esto, y pues la articulación a nivel nacional, que México es un país muy diverso y eso es una riqueza, pero en términos políticos es un desafío, ¿no? Tenemos varias opciones, ya existen varias iniciativas. El tema también es que entre personas legisladoras se pueden articular, por favor, porque ya hay una iniciativa del PRD, hay dos de Morena, la del Porfirio Muñoz Ledo en la Constitución, hay muchas, pero así bien articuladas, que tengamos como una cosa fuerte
todavía no hemos visto, pero pensamos que justo en la coyuntura de la marea verde y del nuevo gobierno pensamos que pues igual y sí hay más oportunidad ahorita. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Ok, bueno, a mí me gustaría recuperar, escuché cosas bien interesantes y así de manera muy breve me voy a permitir. Yo creo que algo que nos dejas aquí como una idea que hay que analizar mucho es esta cuestión de los niveles de los derechos humanos, ¿no? O sea, cómo todavía estamos viendo si pasamos por el reconocimiento, luego a ver si respetamos el derecho, luego a ver si lo protegemos y luego a ver si lo garantizamos, ¿no? Cuando tendríamos que estar haciendo toda esta clase de movimientos que tú señalas. Me interesó mucho esta parte de cómo estigmatizamos y cómo a partir de que no existe una perspectiva, no se introyecta una perspectiva de género en el análisis de estas situaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Le dejamos la carga socioculturalmente a las mujeres, ¿no? Y entonces en este sentido, cuando trabajamos, por ejemplo, hablo en primera persona, cuando trabajo con los hombres y trabajo la cuestión de las masculinidades emergentes, en la parte de los derechos reproductivos, ahorita hay un tema bien interesante. ¿Qué está pasando con esta capacidad de que los hombres puedan reivindicar sus derechos reproductivos, no sexuales, porque con los sexuales nunca han tenido problema, ha habido esa libertad, ¿no? Pero con la cuestión de su capacidad reproductiva, ahorita estamos teniendo como situaciones bien interesantes. Entonces, simple y sencillamente, cuando uno se pone a buscar las estadísticas, los datos y todo lo demás, es súper interesante cuando encuentras que dices, bueno, de las adolescentes, mujeres adolescentes que utilizan métodos anticonceptivos, solamente el 19% de ellos son efectivos. O sea, y ahí ya va de por medio el mensaje, ¿no? Subliminal, ¿no? Ahí de, chicas, si se van a cuidar, cuídense bien, y volvemos a dejar fuera a los hombres. Y entonces aquí la pregunta, yo siempre les digo, ¿no? En los cursos, bueno, y a nosotros los hombres, ¿qué nos toca hacer, no? Entonces, bueno, se queda ahí para que lo vayamos reflexionando. Muchas gracias, Pascal. Bueno, vamos a continuar ahora con Yolanda Varela Chávez. Ella nos va a hablar precisamente de los desafíos en la garantía de los derechos reproductivos desde su ámbito de expertise, que es precisamente la salud pública. Yolanda, por favor. Bueno, pues muchas gracias. De verdad, para mí es un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo esta tarde y analizando un tema que para mí siempre ha sido muy emocionante, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y con los derechos reproductivos. Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la iniciativa de llevar a cabo esta mesa, y me parece que en un momento muy oportuno justo porque estamos en la época de planeación estratégica, en la época en la que se están definiendo políticas públicas para la siguiente administración. Me encanta que tengamos aquí la representación de la sociedad civil y sobre todo en el tema de perspectiva de juventudes, que es un tema que muchas veces dejamos de lado en este tipo de temas, así es que celebro la oportunidad de compartir el foro con Pascal. ¿Sí? Y también me da mucho gusto que esté mi compañero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque qué mejor que una instancia gubernamental tan importante como la Comisión nos pueda apoyar en estar luchando porque estos temas estén en la agenda pública. Entonces, muchas gracias por compartir esta tarde. Yo preparé una ponencia, traigo algunas láminas en PowerPoint, pero me voy a permitir pasar algunas muy rápidas porque ya tomó la palabra antes Pascal y dijo algunas de las cosas que yo quería señalar. Me interesa puntualizar algunas cosas para que quede claro cómo es que en México hemos avanzado en algunas cosas, pero los desafíos son inmensos. O sea, todavía nos hace falta trabajar y trabajar juntos y gestionar juntos, porque en este tema todos tenemos que participar para que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean una realidad. Mi presentación va en esos 5 puntos. Voy a hacerla muy rápido porque tengo solo 20 minutos. Y quiero, en primer lugar, en el tema de antecedentes, dejar aquí claro
cómo el tema del reconocimiento, ojo, reconocimiento de los derechos reproductivos es un tema que ha estado analizado, discutido y muy bien definido en diferentes foros internacionales. Desde lo que fue la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, Egipto, que fue la primera conferencia que detonó la importancia de que cuando se analicen temas de población y temas de desarrollo, no nos olvidemos que dentro de esas pirámides de población hay personas y que esas personas tienen derechos humanos y que uno de los derechos humanos más importantes son los derechos reproductivos. A raíz de esa conferencia, bueno, hemos ido transitando a diferentes conferencias, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, donde se empieza a vislumbrar la importancia de dividir y de no confundir lo que son los derechos reproductivos, sino que tenemos algo más grande, un conjunto de derechos mucho más amplios que son los derechos sexuales. Y lamentablemente, y ustedes me van a permitir que conforme vaya avanzando, vaya señalando los avances, pero también los desafíos. Lamentablemente, hoy por hoy, todavía no están bien diferenciados los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que si bien es cierto, estos segundos son consecuencia de los primeros, muchas veces se confunden. Entonces fue justamente en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer donde se empezaron a definir este tipo de diferencias y bueno, ahí fuimos transitando hasta llegar al consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, muy recientemente llevado a cabo en Uruguay, y todo esto ratificado en la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Lima. En México, como ya se señaló, el antecedente más remoto de esto lo tenemos en el artículo 3º de la Ley General de Población de enero de 1974, cuando, fíjense, se deroga aquel artículo que prohibía la propaganda y venta de anticonceptivos en el país, y en su lugar el artículo 3º refuerza la necesidad de realizar programas de planificación familiar. Fíjense bien interesante lo que dice ese artículo: a través de los servicios educativos y de calidad y de salud pública. O sea, desde entonces el artículo 3º de la Ley General de Población, que ahorita está en discusión y que se está discutiendo, señalaba que los programas de planificación familiar, y en aquel entonces toda la parte de derechos reproductivos solamente enfocada a planificación familiar, se vislumbraba ahí la importancia de la participación del sector educativo, no solamente de salud. Y esto se plasma, como ya lo señalaban anteriormente, en el artículo 4º de la Constitución. Es el artículo que reconoce los derechos reproductivos, pero un gran desafío, compañeras, compañeros, es que nuestra Constitución también reconozca los derechos sexuales, porque nada más tenemos reconocidos los derechos reproductivos. Tenemos un Plan Nacional de Planificación Familiar desde el 77. Yo celebro cada vez que puedo que en nuestro país tenemos ya más de 40 años de un programa de planificación familiar en el país. Y fíjense cómo después de muchos años, fue hasta 2007, 2012, cuando se empieza a hablar de un programa de salud sexual y reproductiva justamente para población adolescente, pensando que es este tipo de población la más vulnerable y con la que más tenemos que trabajar en el tema de derechos sexuales y de derechos reproductivos. No me voy a dedicar a que analicemos derechos sexuales y derechos reproductivos, porque supongo también que mi compañero de la comisión hará énfasis en esto, y al fin y al cabo se queda la presentación, pero sí que quede claro aquí que cuando hablamos de derechos sexuales nos estamos refiriendo a una cuestión muchísimo más amplia, que se refiere a la libertad para ejercer plenamente la sexualidad sin peligro de abuso, coerción, violencia o discriminación. La sexualidad en su plena extensión.
Y los derechos reproductivos solamente hacen referencia a decisiones y libertades que una persona debe gozar para decidir sobre sus capacidades reproductivas, que van desde las decisiones acerca de la cantidad y el momento en que deben tener los hijos, y sobre todo aquí algo muy importante, el derecho al aborto seguro, legal y accesible. Y aquí no lo decimos, cuando hablamos de derechos reproductivos también tenemos que incluir el derecho que tienen las personas y parejas no fértiles a poder procrear, y que es un desafío muy grande que todavía tenemos en el país. Entonces, la planificación familiar no nada más es sinónimo de usar un método anticonceptivo, sino también es esa tarea que tenemos de poder darle la posibilidad a esa mujer o a esa pareja de que pueda, infértil, de que pueda tener un hijo o una hija. En esta lámina, no la alcanzan seguro ustedes a ver, pero se hace un resumen muy sencillo de cuáles son los derechos sexuales de acuerdo a las convenciones internacionales, y aquí se nota cómo los derechos reproductivos solamente son parte de estos derechos sexuales. Como ya lo señalaba Pascal, y no voy a enfatizar en esto, en México tenemos un marco jurídico y normativo muy amplio que busca de manera conjunta que podamos ejercer nuestros derechos sexuales y los derechos reproductivos, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Población, la Ley General de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Educación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, solo por citar algunos de los más importantes. Y también tenemos un marco normativo muy amplio, que en algunos casos es muy importante ya la actualización, como es el caso de la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar, la Norma Oficial para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 años, la Norma de Violencia, etcétera. ¿Qué es lo que nos ha fallado? Y justamente aquí ya puso el dedo en el renglón Pascal. Difundir, el desafío es difundir estos marcos en un lenguaje, yo siempre les digo a mi equipo de trabajo, en cristiano, en un lenguaje en que todo mundo entendamos. Si llegamos y le preguntamos a los prestadores, ¿conoce usted la norma oficial mexicana, NOM 05 SSA, what? No, pero si ya llegamos y les preguntamos cómo están dando la atención en planificación familiar, qué saben de metodología anticonceptiva, qué tipo de características de la población tienen que tomar para poder recomendar un método anticonceptivo, porque es importante que la anticoncepción de emergencia no la tengan bajo llave y que la puedan estar ofertando sin mayor tipo de lineamientos. Es ahí donde tenemos que estar enfatizando. Entonces, el mensaje aquí es: tenemos un marco jurídico y normativo amplio, todavía nos falta. Pascal hablaba, por ejemplo, del tema de la interrupción legal del embarazo, no nada más bajo las causales que ya están, sino como un derecho de la mujer para poder decidir si continúa o no su embarazo, pero el gran desafío es aplicar ese marco normativo de manera sencilla y establecer las condiciones necesarias para poderla llevar a cabo. Tenemos compromisos internacionales a los que México se ha sumado, como muchos otros países, porque es una necesidad, o sea, no es nada más que nos suscribamos a compromisos y a convenciones internacionales, sino porque son medidas que nos recomienda Naciones Unidas para que en este caso en particular podamos garantizar ese ejercicio de los derechos. Bueno, eso como preámbulo. Sí tenemos avances en cuanto al marco normativo y jurídico, pero nos hace falta seguir trabajando en la sensibilización, en la capacitación. Y yo quiero platicarles ahora un poco cómo vamos y desde la perspectiva de mi ámbito de responsabilidad, ¿qué nos hace falta por hacer y en qué necesitamos sumar esfuerzos para que esto pueda hacerse realidad, para que podamos avanzando? En primer lugar, quiero presentarles la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes,
que es una cartilla que fue impulsada por la sociedad civil, que es avalada y reconocida por instancias gubernamentales, entre ellas el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, donde yo colaboro, y muy importantemente considera las recomendaciones internacionales en la materia, y aunque su título es Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, incluye derechos reproductivos. Es una cartilla que fue trabajada por ese comité promotor, muchas organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres que han sido pioneros en muchos casos y que con mucha pasión, con mucho compromiso han estado defendiendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Pueden ver ahí a Mexfam, por ejemplo, ahí Paz de Ser, Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. Y trabajando con nosotros vimos que esa cartilla, viniendo de la sociedad, viniendo de mucha gente joven, nos podía permitir ir difundiendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué nos falta? Que la gente la conozca, que la gente se apropie estos derechos. En la medida en que la población conozca y se apropie de sus derechos, podemos propiciar que también exijan que esos derechos, las condiciones necesarias para poder ejercer esos derechos. Son 14 derechos que vienen en esa cartilla y yo me voy a centrar en este momento en analizar los temas que a mí me corresponden en la labor que desempeño. Tenemos el derecho, fíjense, el primero, derecho a decidir de manera libre, autónomo e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de la necesidad de que las personas desde edades muy tempranas reconozcan su cuerpo, reconozcan las diferencias entre un hombre y una mujer, cómo funcionamos, cómo nos tenemos que cuidar. En la medida en que vayamos avanzando en eso, tendremos condiciones muy diferentes, no nada más en salud, sino en el tema de ejercicio de los derechos en general y de derechos reproductivos de manera particular. No los voy a leer todos. Vean el 7, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. El 11, derecho a la educación integral en sexualidad. Si en México tuviéramos una verdadera educación integral en sexualidad, estaríamos hablando de una realidad muy diferente. Y ahí tenemos un desafío muy, muy importante. Miren, el lunes vamos a iniciar una capacitación en una preparatoria de la Ciudad de México. Si vieran el trabajo que nos costó que nos permitieran llevar dildos, que nos permitieran llevar cierto tipo de manuales, cierto tipo de material educativo, lo tuvieron que revisar las autoridades de la escuela. Dijeron, ¿cómo puede ser que aquí puedan utilizar ese tipo de cosas? ¿Cómo van a hablar de vagina? ¿Cómo van a hablar de pene? Bueno, tenemos que hablar de las cosas como son. Y estamos hablando de una escuela de la Ciudad de México de nivel de bachillerato. Entonces, imagínense cómo vamos a estar en escuelas de áreas rurales o áreas indígenas para hablar de estos temas. Tuvimos que pedir permiso a las autoridades de la escuela y luego permiso a los profesores para poder hablar. Y lo tuvimos, y ahora sí me aferré a que lo hiciéramos porque lo que quería es ver justo todo el tipo de cosas a las que nos podemos enfrentar para poder llegar a dar educación en estos temas en las escuelas. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva y derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. En estos temas me voy a concentrar. Justo el día de ayer, INEGI presentó los resultados preliminares de la ENADIT 2018. Y los resultados de la ENADIT 2018 nos dicen que la prevalencia de uso de anticonceptivos en el país aumentó ligeramente a 73.1. Cuando hablamos de ese porcentaje, y bueno, yo digo, bueno, yo esperaba que aumentáramos un poco más, espero que ahora que hagan la revisión este dato suba un poco, pero tan solo mantenerlo cuesta
mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que toda la población que busca los servicios de planificación familiar, los métodos anticonceptivos, tengan acceso a ella. Y aquí esta encuesta, que lamentablemente solamente está dedicada a mujeres, ahí tenemos otro gran desafío. En el tema de salud sexual y reproductiva hemos explorado mucho en el grupo de mujeres. ¿Por qué? Porque somos las mujeres las que nos embarazamos, pero hemos dejado de estudiar la población masculina. En el momento en que empecemos a explorar con los hombres cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus percepciones, cuáles son sus necesidades, qué piensan acerca del tema, podríamos estar avanzando. Pero bueno, la encuesta nos dice que 73.1 del total de mujeres en edad fértil unidas hoy en México están usando un método anticonceptivo. Todavía no salen todos los resultados. La encuesta anterior, que fue en 2014, nos señaló que donde tenemos el rezago más importante es justo en adolescentes. Ahí es donde tenemos que trabajar más. Por eso es que insistimos en la necesidad de seguir trabajando en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Necesitamos, así como hay un pediatra, necesitamos gente empática que pueda hablar con las y los adolescentes. Y miren, a mí me da una rabia cada vez que tengo que hablar estos temas, porque yo les digo, en realidad todos los servicios deberían ser amigables, todos, cualquier consultorio, cualquier unidad. Aquí no nos gusta que llegamos a un lugar y nos atiendan en forma confidencial, en forma privada. Entonces ahí tenemos otro gran desafío. Quiero para terminar, no voy a mostrar estos datos porque son los que ya presentó Pascal en términos de cómo estamos en embarazo en adolescentes, pero es indudable que en el tema de embarazo en adolescentes tenemos un desafío muy grande, no solo en educación integral en sexualidad, no solo en dotación de métodos anticonceptivos, sino también necesitamos explorar otro tipo de condiciones que hoy por hoy están haciendo que las adolescentes se embaracen a edades muy tempranas. Ya se habló aquí de que en menores de 15 años muchos de los embarazos, y aquí tenemos registrados para 2017 cerca de 12,000 nacimientos en madres menores de 15 años, están asociados a abuso y muchas veces de alguien de la familia. Muchas veces. Y aquí ¿qué pasa? Llegan a las unidades de salud, se atienden, se regresan a la casa y se regresan al lugar donde puede estar el victimario. Entonces, ahí hay un desafío muy importante que rebasa el ámbito de la salud. En términos de la mortalidad materna, en términos del acceso a servicios de salud reproductiva durante el embarazo, parto y puerperio, pues hemos avanzado, vamos a la baja, no es suficiente, no deberíamos tener una sola muerte materna, pero nos hace falta trabajar en términos de calidad. Y bueno, aquí podríamos dedicar todo un foro para hablar de violencia obstétrica y ponernos de acuerdo desde qué estamos entendiendo por violencia obstétrica y luego cómo hacerle para que la calidad de la atención sea la adecuada. Quiero terminar con esta lámina, con esta lámina que tomé de un documento que presentaron nuestras compañeras de las organizaciones de la sociedad civil en Lima, Perú. Es un documento que les invito a que revisen, que se llama Mira que te miro. Mira que te miro, o sea la sociedad civil nos está diciendo, ojo, mucho ojo, te estoy mirando. Y es un informe que hicieron del monitoreo social de cómo vamos en cada uno de los países en el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos sexuales y reproductivos que hicimos en el Consenso de Montevideo. Y pueden ver ustedes en esta primera lámina cómo México se encuentra está por aquí.
no tengo señalador, pero México se encuentra entre las categorías amarilla. ¿Qué quiere decir la categoría amarilla? Que podemos mejorar, por supuesto que podemos mejorar y que hay varias ventanas de oportunidad. ¿Qué dice la sociedad civil? La sociedad civil, fíjense, curiosamente nos dice que en materia de derechos sexuales y de derechos reproductivos tenemos el 90%, es lo que más nos calificó mejor. ¿Por qué? Porque tenemos un marco jurídico, un marco normativo, y lo que nos hace falta es darlo a conocer y ponerlo en práctica. ¿En qué estamos más bajos? En educación integral en sexualidad. Desde la perspectiva de la sociedad civil coincidimos totalmente en el tema justo de parto humanizado y en el tema de aborto. No estoy tomando en cuenta el tema de rendición de cuentas porque es indudable que necesitamos mejorar nuestros sistemas de información para que la rendición de cuentas pueda hacerse de manera transparente. Yo concluiría con 3 cosas. La primera, en México existen varias áreas de oportunidad y retos importantes para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Ya me están diciendo que me debo callar, pero yo podría estar trabajando de este tema muchísimo. Por un lado, sí requerimos crear políticas públicas que favorezcan la aplicación de la legislación y normatividad que ya existe. O sea, necesitamos políticas públicas que realmente nos permitan favorecer esa aplicación, ¿no? Pongo un ejemplo, en el tema de adolescentes no nos ponemos de acuerdo en la edad de la adolescencia, ¿no? Vemos un marco normativo con un grupo de edad, otro con otro. Pero además necesitamos lineamientos que digan A, B, C, D, qué es lo que tienen que hacer el personal, no solo de salud, sino de otras instancias, para poder hacer realidad ese ejercicio. Y la tercera, es que también necesitamos modificar el marco legal y normativo en algunas cosas para acceder a otros servicios que no están disponibles. Un ejemplo ya lo dio Pascal. Otro ejemplo es que ustedes no me lo van a creer, pero no hay ningún artículo en México que diga que los métodos anticonceptivos deberían tener un presupuesto etiquetado. Y hoy por hoy México no tiene un presupuesto etiquetado para métodos anticonceptivos. Y cada año tenemos que luchar para que se nos otorgue cierta cantidad de recursos para comprar anticonceptivos. Con eso yo me quedaría y de verdad les agradezco esta oportunidad de poderles comentar algunas de las percepciones que tenemos desde la Administración Pública Federal. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Yo sé que me toca hacerla de mala con la cuestión de los tiempos, pero bueno, viene otra ronda, no te preocupes, viene otra ronda de unos minutitos más para que logres pulir. Bueno, a mí me gustaría compartir, me generaron varias inquietudes, todas estas aportaciones de Yolanda en el sentido, por ejemplo, ¿cómo tenemos todavía como reto trabajar para separar el binomio? O sea, y eso viene, tenemos Beijing más 5 y nos vamos a ir Beijing más no sé cuántos más y seguimos ahí, no hemos logrado que se haga la separación estricta de estas dos situaciones, pero me parece todavía más difícil de superar la situación de lo que es la percepción de la gente, esta cuestión de los imaginarios colectivos, ¿no? Que a la vuelta del tiempo siguen entendiendo todavía en algunos espacios y algunas personas, algunos sectores, la situación de la sexualidad la centran única y exclusivamente en la capacidad reproductiva, ¿no? Sexualidad igual a reproducción. Entonces me regreso a esa época de por ahí de esta película de Como agua para chocolate, ¿se recuerdan? Cuando están por tener relaciones sexuales, ¿no? La hermana de Tita y el que iba a ser su pareja, que ahora es su cuñado, y dice, Señor, no es por vicio ni fornicio, sino para darte un hijo a tu servicio, ¿no? O sea, y eso son frases que simbolizan etapas históricas que nuestro país ha atravesado. Ahora, sí me interesaría mucho, por ejemplo, que podíamos trabajar eso desde la difusión para que la gente se asuma, hombres, mujeres, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, se asuman en esa titularidad, en esa posibilidad de ser titulares de su cuerpo, de ser titulares del ejercicio pleno de sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? En particular los derechos sexuales y los reproductivos, y
esto a futuro, ¿no? En un plan y una posibilidad de desarrollo. Y otra cosa que me interesó también mucho es que algo que señalaste y que también se nos pierde de vista, estamos viendo cómo no ser padres o cómo no ser madres, pero se nos olvida que sí hay personas que no tienen la posibilidad y que el Estado es su garante. Y entonces yo sí he encontrado casos, ¿no?, donde la gente quiere acceder y no tiene la posibilidad. Porque si no tenemos un presupuesto etiquetado para la prevención de los embarazos, de repente menos lo tenemos para apoyar a aquellas personas que desean ejercer su derecho, ¿no?, reproductivo y que por alguna situación ya de carácter biológico, anatómico, gonadal, etcétera, etcétera, no lo han podido hacer. Entonces yo creo que por ahí también tenemos que centrar algunos esfuerzos. Muchas gracias, Yolanda. Y vamos ahora, por favor, con el maestro, que nos va a hablar también de un tema bien interesante, y yo creo que va a ser un cierre muy, muy bueno, porque nos va a hablar de los retos y los desafíos dentro de lo que sería en los avances legislativos para garantizar estos derechos reproductivos. Maestro, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, maestra. Efectivamente, ¿Lo separamos un poquito? ¿Sí? Sí. A ver, si quiere mejor. Sí, sí, sí. A ver, adelante. Gracias. Bueno, efectivamente, justamente esto que comenta la maestra Lucía tiene que ver, y que comentó también la actuaria, en relación con el reconocimiento de los derechos, ¿verdad? Desde 2011 nuestra Constitución ya nos habla, en el artículo 1, del reconocimiento, distinto al otorgamiento que hablaba, ¿verdad? Esto tiene que ver con la dignidad humana, y los derechos reproductivos, al igual que los sexuales, derivan de la dignidad humana, son una manifestación de esta. Y en ese sentido, pues obviamente las legislaciones deben de retomar y de recoger este reconocimiento a la dignidad humana, ¿verdad? Bueno, quisiera yo esbozar algunas consideraciones en ese sentido. En términos generales he preparado alguna exposición que en cierta forma va a ir resumiendo gran parte de los puntos que se han abordado. Y quisiera además darle un matiz que tampoco se ha planteado, que nos pusimos de acuerdo para que yo lo abordara, en relación a la diversidad sexual, a las personas LGBTI, que también tienen derecho a, al acceso a los derechos reproductivos. En ese sentido, a manera un poquito como de concentrar todas estas ideas que se han planteado, podemos decir que estos derechos reproductivos se refieren al reconocimiento de este derecho básico que tenemos todas las personas, hombres o mujeres, de decidir libre y responsablemente el hecho de tener o no tener también hijos o hijas, en su caso. En caso de optar también por tenerlos, decidir el número de estos, como dice el artículo 4 también, el espaciamiento de los nacimientos, es decir, la duración, el tiempo que dejamos entre tener un hijo o hija y otro, ¿verdad? Pero otra cosa también muy importante, a decidir con quién tenemos hijos o hijas o con quién no queremos tener hijas, ¿verdad? Pero para todo esto también implica disponer de la información y de los medios para tomar todo este tipo de decisiones. Y en general a todo esto se le conoce como el derecho a alcanzar el más alto nivel posible de salud respecto a la función reproductiva. Y eso pues es el estándar internacional y se oye muy bonito, también como lo vimos en las láminas muy completas, por cierto, que nos acabo de mostrar. Y en ese sentido, bueno, también se incluyen varias cuestiones como el derecho a tener la información relativa a cuáles son en algunos casos algunos riesgos reproductivos, ¿verdad? También a conocer algunas opciones relacionadas con la reproducción asistida, como comentábamos ya al último, pero también a la planificación familiar sin sufrir discriminación, coacción o violencia, ¿verdad?
Bueno, el nombre de este evento es muy sugestivo. Dice desafíos en la garantía de los derechos reproductivos, ¿verdad? En específico, todos estos derechos también se traducen en varios servicios, en varias normas, se traducen en varios insumos y el acceso a estos, ¿verdad? Podemos mencionar algunos como el derecho a acceder a condones masculinos, femeninos, acceder a pastillas anticonceptivas, a parches, a la anticoncepción hormonal inyectable, que también ya existe, a métodos de anticoncepción de emergencia, como también ya se ha mencionado, llamados también métodos de anticoncepción hormonal postcoito o la pastilla del día siguiente, ¿verdad? Así como a los dispositivos intrauterinos para evitar el embarazo. Pero ojo, también ya existen estos dispositivos o estos métodos para lograr la esterilización voluntaria a través de la vasectomía o bien de la salpingoclasia. Es una palabra que se me complica. Bueno, y ojo, también otro de los términos que prevén las normas, como bien lo dijo Pascal, es la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo, ¿verdad? Pero, como les decía, el título de este evento decía desafío en la garantía, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender en primer término por garantía? Pues vamos a entender, si ustedes ven el título primero, capítulo primero de la Constitución, nos habla de los derechos humanos y sus garantías. En este caso vamos a hablar de los derechos humanos, todos aquellos que ya hemos mencionado. ¿Cuáles van a ser las garantías? En sentido amplio vamos a entender todo aquel procedimiento, toda aquella disposición o norma y todo aquel mecanismo también de índole jurídica, pero también las instituciones son garantes de estos derechos para que los podamos hacer efectivos. Es decir, tenemos a nuestro alcance elementos de diversa naturaleza para acceder a todos estos derechos reproductivos. Y es ahí donde podemos encontrar, desde esta definición de las garantías, pues que haya desafíos de diversa naturaleza o de diversa índole en la concreción de estas garantías. Por mencionar algunos, para no extendernos como también se señalaba toda la tarde hablando de esto, podemos resumirlos en desafíos normativos, desafíos institucionales, desafíos sociales y culturales y también los desafíos económicos y presupuestales, ¿verdad? Algunos desafíos normativos ya se han mencionado, por ejemplo, la codificación penal que tipifica al aborto en las entidades federativas, a excepción de la Ciudad de México, bajo determinados supuestos. En general se refieren estos desafíos normativos a aquellas disposiciones jurídicas que limitan de alguna manera desproporcional, irracional y subjetiva el ejercicio de los derechos reproductivos. Esos son los parámetros que curiosamente nos marca la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación para cualquier acto, norma u omisión. En ese sentido, si una disposición es desproporcional, irracional o subjetiva, puede que sea discriminatoria y puede que limite nuestros derechos reproductivos. Como les decía, también cabe resaltar que hace poco se han cumplido 12 años de las modificaciones legales en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, sobre el aborto, y hay datos muy importantes, ¿verdad? En la Ciudad de México se ha informado que desde entonces no han muerto mujeres que se realicen el aborto o la interrupción del embarazo en forma segura, ni una sola mujer que haya fallecido por esa causa. Y el 77% de las mujeres que además ha accedido a ello en forma gratuita lo ha hecho a través de medicamentos, ni siquiera a través de una intervención quirúrgica. Este es un dato bastante interesante que al conocerlo la sociedad pues también se sensibiliza, ¿verdad?
Otro ejemplo, y ya va dándole un matiz relativo a la diversidad sexual, hasta hace tiempo había existido cierta negativa en lo relativo a la vida familiar de las parejas integradas por personas del mismo sexo. Bueno, pues hoy amanecimos con una noticia muy importante que también ya había sido reforzada hace tiempo, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la unión civil, es decir, al matrimonio, al acto jurídico, sino a la vida en pareja, ¿verdad? Sino que también puede extenderse a la procreación y crianza de los niños y niñas en lo relativo a la decisión que tengan también las parejas. Así existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o bien parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear. En ese sentido es donde la gente, yo me puse a revisar en las redes sociales, la gente pues ha emitido algunas consideraciones bastante importantes, ¿verdad? Sobre algunos prejuicios, sobre algunas consideraciones personales. Ahí hay que tener claro, este es un asunto de derechos y de cumplimiento de la norma y de la ley. Y en ese sentido, pues, volvemos nuevamente a los parámetros de evitar cuestiones discriminatorias. Dijo también el día de ayer la exministra, ahora secretaria de Gobernación, no hay matrimonios de primera y de segunda. Y obviamente del matrimonio surgen varios derechos también. Dentro de ellos está el derecho también, los derechos reproductivos. De esta manera, a través de un amparo, una pareja del mismo sexo decía que tenía pues la necesidad de registrar a un hijo como suyo, a un menor procreado mediante el procedimiento de maternidad subrogada. En el caso particular, lograron realizar este procedimiento de procreación de un hijo con nexo biológico a través de la fecundación con el esperma de un miembro de la pareja y el óvulo de una donante anónima. Solicitaron al registro civil, esto sucedió en Yucatán, pues la inscripción como del menor como su hijo con el apellido de ambos, pero se les negó con el argumento de que la legislación en tal entidad federativa no preveía esta situación, ¿verdad? Por lo que acudieron al amparo. El juez de distrito, pues como decimos, determinó que no les podía reconocer este vínculo filial entre el menor y la pareja debido a que no se podía verificar si se habían respetado algunas garantías relativas a el procedimiento de la maternidad subrogada. Sin embargo, ellos no estuvieron conformes con esta determinación e interpusieron un recurso de revisión que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia. Obviamente la sala concedió el amparo para que el menor fuera registrado como hijo de los quejosos. Esta situación se nos hace ahorita a nosotros, pues un escándalo, ¿verdad? Pero en la vida, por ejemplo, artística, pues se ha difundido en muchos casos que muchas personas en otros países que tienen los recursos para acudir a uno de estos procedimientos, pues de manera ya muy normal pueden acceder a este reconocimiento y al acceso a estos derechos también reproductivos. Así, la sala concedió, en este caso que les comento, el amparo para que el menor sea registrado como hijo de los quejosos. Y el día de ayer, pues un caso similar en el que una pareja de mujeres lesbianas planteaba un caso con similares características. En síntesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por el derecho de toda persona a convertirse en padre o madre, como lo establece el artículo 4 de la Constitución, y también con respecto a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, pues la primera sala, el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de ayer, estableció en un caso de Aguascalientes que el artículo 384 del Código Civil obviamente excluía de protección a los menores nacidos de dichas familias, ¿verdad?
Bueno, ahora en el rubro de los retos también que ya no son de carácter normativo, sino de carácter institucional, encontramos varios ejemplos y podemos decir que estos retos institucionales son aquellos obstáculos, aquellas barreras o prácticas que en las instituciones se presentan contraviniendo o alejándose de lo que disponen ya algunas normas como las que se presentaron hace un momento y que consagran algún derecho reproductivo en específico. Un ejemplo de ello lo constituye, lo que bien señalaba también Pascal, la falta de observancia a la norma oficial mexicana 046 SSA 2/2005, que fue reformada en 2016, para contemplar en específico esta norma es sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres y contempla en específico la interrupción voluntaria del embarazo por violación y con unos requisitos bastante garantistas, en el sentido de que la mujer que haya sido víctima de violación puede acudir a cualquier institución que tenga la capacidad y el nivel para realizar este tipo de procedimientos a través de un escrito simple y diciendo bajo protesta de decir verdad que su embarazo es producto de una violación. Y en ese sentido, la norma oficial mexicana establece que los profesionales o los trabajadores de las instituciones públicas no podrán revictimizar a la mujer que acude, dado que ella tiene en su beneficio el principio de buena fe consagrado en la ley de víctimas. Entonces tampoco podrán estarla cuestionando sobre si efectivamente el embarazo es producto de una violación o no, y obviamente ahí es donde entra la resistencia. En muchos lugares, en muchos estados a donde hemos ido, primero no conocen este tipo de disposiciones en cierta forma porque son recientes. Pero ojo, la ignorancia de la ley, sobre todo en términos de responsabilidades, no exime de su cumplimiento. Y bueno, pues en otros casos la misma norma prevé que existan profesionales de la salud objetores de conciencia, es decir, que de acuerdo a su convicción personal, ética, moral, no deseen participar en una interrupción voluntaria del embarazo. Y en ese sentido, pues también establece la misma norma que eso no va a ser óbice para que las instituciones públicas cuenten con profesionales no objetores de conciencia, ¿verdad? Bueno, pues esa es una forma bastante amplia de garantizar los derechos reproductivos, y en ese sentido, pues los retos institucionales pues son bastante grandes. Otros ejemplos de retos institucionales lo constituyen la violencia obstétrica, como también ya se ha señalado, la mortalidad materna, faltas a la confidencialidad, discriminación, la falta de recabar el consentimiento informado de manera escrita, en forma válidamente obtenida y entendida por las personas destinatarias, así como muchas oportunidades de capacitación y de profesionalización en cuanto a trámites, procedimientos y servicios. En el rubro relativo a los desafíos culturales y los desafíos sociales, podemos referirnos aquí también a varios ejemplos, pero constituyen sobre todo esas concepciones culturales o sociales en determinado lugar y tiempo que pueden contravenir o bien dificultar el ejercicio de los derechos reproductivos. Estos desafíos pueden ser, por ejemplo, la ausencia o la existencia de información incorrecta sobre información reproductiva y también información sexual de manera científica, con calidad y de manera obligatoria. La aceptación o el rechazo también de los métodos anticonceptivos por diversas razones. La participación o la falta de esta en la decisión respecto a los métodos anticonceptivos que se realizan, incluso a la incidencia que tienen sobre los que escojan las mujeres, ¿verdad? También el tipo de método anticonceptivo que se utiliza muchas veces tiene que ver con razones de índole cultural, en las que el hombre prefiere no utilizar un condón
que se proteja a la mujer. También tiene que ver con los lugares en los que se obtienen los métodos anticonceptivos o preferir no ir a esos lugares por cuestiones culturales, estigmatizantes. También otro de los aspectos es lo relativo a la homofobia, a la transfobia y a la misoginia, que van muy aliadas estos problemas. Y la permisibilidad también, que hasta hace poco se prohibió ya de manera determinante, del matrimonio infantil. En muchas comunidades era permitido y bien visto pues, que una chica menor de edad contrajera matrimonio, y bueno, pues esto daba pie también a una serie de violaciones a la dignidad humana de los menores y a los derechos sexuales y reproductivos. También podemos mencionar en este aspecto la objeción de conciencia de los profesionales de la salud para participar en algunos procedimientos cuando están mal informados. Y bueno, pues aquí podríamos también mencionar la falta de denuncia de violaciones a los derechos humanos, de los derechos reproductivos, ¿verdad? En lo relativo a los derechos económicos, yo creo que es fácil identificarlo, también ya se ha mencionado gran parte de estos retos, tienen que ver con las suficiencias presupuestales que estén debidamente garantizadas, previstas y expresas, para contar con insumos, establecimientos y servicios con los parámetros relativos al derecho al acceso a la salud y a la protección a la salud, que son accesibilidad, calidad, aceptabilidad y disponibilidad. En esos términos, obviamente, pues los retos son bastante grandes. En síntesis, concluiría yo diciendo que, bueno, pues en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos firmemente convencidos que existen estos retos, pero confiamos también en grandes avances y grandes tareas y compromisos que se están difundiendo relativos a la educación en y para los derechos humanos, en particular a los derechos sexuales y reproductivos, que son indispensables para avanzar en la construcción de una sociedad democrática, plural, donde se valore el respeto a estos derechos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues me gustaría comentar acerca de que el reto es complejo, toda vez que el problema es complejo, yo creo podríamos identificarlo de manera más gráfica, quizás desde lo que tenemos que seguir trabajando en materia legislativa, porque estos problemas desafortunadamente no se agotan con una normatividad. Podemos tener una normatividad de primer mundo, de primer nivel, pero si no le emparejamos con lo que son el sistema estructural de las instituciones, las culturas institucionales, las prácticas institucionales que discriminan, que violentan, etcétera, etcétera, no avanzamos. Pero por otro lado, y creo que es el reto mayor en esta situación de los sistemas, el sistema cultural. ¿Cómo hacemos para cambiar una información que se ha introyectado a lo largo de mucho tiempo y que no le ha permitido a la gente, hombres y mujeres, básicamente más a las mujeres, apropiarse de su propio cuerpo, de su capacidad para poder decidir, de su libertad, de la responsabilidad que esto conlleva, y obviamente a partir de eso poder generar cambios en los otros dos sistemas? Una vez que logremos avanzar con los cambios en el sistema cultural y de manera paralelamente generar legislación que realmente sea protectora de estos derechos reproductivos y que los garantice, y cambiar dentro de las instituciones la cultura que se tiene, la situación de volver la vista que somos garantes de los derechos humanos de las personas, yo creo que las cosas pueden ir cambiando, pero tendrá estos cambios que ser de manera paralela y simultánea. Bueno, pues yo creo que solo nos resta hacer entrega de sus constancias y sobre todo de un agradecimiento por tan magníficas exposiciones que nos dejan así, sobre todo más inquietudes para seguir investigando y para seguir. Yo siempre les invito, y cerraría yo con esto, y les agradezco que nos hayan acompañado, que de todo esto que hemos platicado, siempre les invito a que nos preguntemos a ustedes y a mí, ¿qué nos toca hacer? Desde nuestras trincheras, como padres, como madres de familia, como amigos, como amigas, como cuidadores, a veces como docentes, ¿qué nos toca hacer? Como servidores públicos, ¿qué nos toca hacer para sumarnos a este esfuerzo? Rápidamente, quiero entregarle a cada una de nuestras ponentes y al ponente esta constancia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorga la presente constancia a cada uno de ellos por su valiosa participación como ponente en la mesa de análisis de desafíos en la garantía de los derechos reproductivos. Dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos,
que se dio en el auditorio del Centro Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, a 9 de mayo de 2019. Firma la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general de este centro. ¿Sí? Entonces les voy a entregar, y si les damos un aplauso, por favor. Muy bueno, nos encontramos en la siguiente sesión. Buenas noches. Gracias.